cuida a mi abuela. Mi marido de esta descarada No es mi marido. se casa con mi abuela. Para el amor no hay edad, Déjate de doctora. descaro tú y tu marido. Cuando esa señora se quita esos dientes, ella me hace, vaya, me da una bien rica, me pone bien rico. Ay, Esa señora no puede consentir hacer nada, mucho más menos tener relaciones sexuales. El escritor alemán August von Kotzebue dijo: el interés es la rueda principal de la máquina del mundo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Cuántas maneras hay de decir las citas que es lo mismo, señores? El amor y el interés fueron al campo un día. El interés lo mueve todo. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo lo único que quiero es estar al lado de mi abuela en sus últimos años de vida. Si ella nunca estuvo al lado de mi viejecita linda, ¿qué es lo que viene a buscar ahora? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Lorena, estás demandando a Estefanía. Explícame Correcto. quién es Estefanía, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, buenas tardes. Yo vengo a demandar a esta descarada porque yo quiero la custodia de mi abuela. Yo vine de Cuba. Resulta ser que yo me entero que ella tenía a mi abuela. ¿Pero quién es ella? Ella es la que cuida a mi abuela. Ella es la que cuida a mi abuela. Yo vengo de Cuba, tenía a mi papá solamente aquí y a mi abuela. Cuando yo llego, me entero que mi papá falleció y yo voy en busca de mi abuela. Resulta ser que le empiezo a localizar, llevo 4 años localizando a mi abuela y cuando yo me entero dónde está, yo voy hasta su casa. Ella es la que está cuidando a mi abuela. ¿Pero en casa de ella o en casa de tu abuela? En casa de mi abuela. Ok, o sea que ella es una empleada Correcto. que está al cuidado de tu abuela. Sí, Ok, correcto. Perfecto. Cuando yo llego, me presento, le digo, yo soy la nieta de Felicia. Ella me dice, ¿qué tú haces aquí? Lárgate de aquí, tú no tienes nada que buscar. ¿Te dice ella? Sí. Yo no sabía que ella tenía una nieta. Ella Ok. nunca me había hablado de una nieta. Me dice, lárgate. Yo digo, le explico, la llamo, la vuelvo a llamar. Mira, yo quiero localizar a mi abuela, yo estoy sola aquí, quiero la custodia de ella. Ella me dice, ok, ven a verla el domingo. Yo le digo, ok. Cuando yo voy a verla el domingo, mi abuela estaba bien, todo tranquilo, conversar, yo le explico, le digo, Mima, pero ella no estaba como que bien de la cabeza, no me conocía, no sabía quién yo era, no sabía nada. Como que de momento le vino a la mente y me aprieta la mano y me dice, sácame de aquí, por favor, sácame, que están abusando de mí, sácame. De momento entra ella a la puerta, cuando ella entra, como que mi abuela cambia. Me dice, no, ella me dice, vete de aquí. ¿Cómo es esto que mi abuela me está diciendo que ustedes están abusando de ella? No, que ella está bien. Dígole, pero si mi abuela tiene demencia senil, está mal, no entiendo lo que dice. Me dice una cosa ahorita me dijo otra. Me dice, lárgate de aquí, porque si no te voy a matar con una pistola. Me dice. Yo por miedo, yo me voy. Empiezo otra vez a llamarla, me dice, no te quiero ver en mi casa, te voy a echar a la policía, no te quiero aquí. Dígole, ok, empiezo a averiguar más sobre esta señora. Cuando yo averiguo sobre ella, me dice, me entero que tenía un home, era dueña de un home. ¿De un asilo de ancianos? Exacto, que era dueña de un asilo. Ok. Ese asilo se lo cerraron porque maltrataba a los viejos, los tenía Eso fue una todo injusticia. meado. No, tú no Mira, estabas doctora, aquí, así tengo que el no récord sabes. acá, si Ok, quieres a se lo ver. enseño. Ok, gracias. Otra cosa descubrí, que el marido de esta descarada No es mi marido. se casa con mi abuela. Se enamoraron, doctora. Permiso, es un descaro porque Se quieren abusar enamoraron, de ella. se enamoraron. Porque quieren la riqueza de mi abuela. Quiere todo. Mire, doctora, yo no quiero dinero, yo no quiero nada. Yo lo único que Tú lo que quiero viniste a es el buscar fue divorcio dinero. de ese hombre que es un matrimonio falso, simplemente para quitarle dinero a mi abuela. Una señora de 86 años, señora. El marido de ella tiene 29 años, señor. ¿Cómo? A ver... Doctora, Bueno. se enamoraron. Para el amor no hay edad, Déjate de doctora. descaro, tú y tu marido están en No es mi completo. marido, ya te lo he dicho 1000 veces. No, y tú, si era tu marido, No era mi marido. no era tu Fue marido. mi exnovio. Bueno, el novio viviendo en la casa con mi abuela. Se enamoraron.
Bueno, Ok. doctora, Entonces, ¿qué más? me entero sobre el casamiento y es cuando esto me da más fuerza para luchar. Es para tener a mi abuela conmigo. Yo no quiero casa, yo no quiero dinero. Mentirosa. Tú lo que quieres es cuidar a El tu cuidado abuela de mi hasta abuela. que ésta fallezca. Correcto, el cuidado de mi abuela hasta que ella, sus últimos días, yo estoy sola en este país. Ok, Sola, perfecto. simplemente vine en busca de mi abuela y de mi papá. Me entero que mi papá fallece. Perfecto, Y ya. quiero a mi abuela. Ya te entendí. Ok, ¿cómo respondes? Doctora, yo quiero hacer una contrademanda porque desde que esta mujer apareció en nuestras vidas no ha dejado de perseguirme en los automercados, no me deja salir a la calle en paz porque siempre está persiguiéndome y gritándome cosas y lanzándome cosas. Ya yo no puedo seguir viviendo así, doctora. Yo necesito ponerle una orden de restricción a ella para que no se me acerque a mí ni a Felicia, que es mi abuela prácticamente. ¿Qué Yo llevo- abuela? ¿De qué? Cállate, yo llevo cuidándola 4 años de mi vida. Ni la Casi llevas 5. al Pero médico, déjame no decirte, la llevas nadie al se médico convierte ni en nieta nada. de nadie en 4 años. Vamos a Es empezar verdad. por ahí. Vamos Sí, a usted empezar viera también cómo para ella que tú me me ve. expliques. Ok. O sea, que tú tuviste un asilo, estuviste manejando un Eso asilo. fue una injusticia, doctora, porque yo me fui de viaje y dejé una serie de enfermeras cuidando. Bueno, Y pero... al parecer hubo un caso de un señor que se deshidrató y terminó en la clínica. Pero yo no estaba acá, yo estaba de viaje. Sí. Ok, pero cuando tú eres Eso encargada dice de un ella. lugar, a las Y yo- personas yo que tú eso dice dejas ella. son tus Yo responsabilidades. asumí las consecuencias, pero yo no maté a nadie, Ok, doctora. pero, Y después se metió en la casa de mi un abuela. momento, por favor, cállate. A ti te tienen que haber suspendido tus licencias, Claro, doctora, pero cualquier cuando yo licencia conocí a profesional. Felicia, ella me pidió que me fuera a mudar con ella, doctora, para que la cuidara y la ayudara. Y como ella no tenía está mente, en- te metiste. Ella está perfecta mental, Sí. ella se puede parar, ella puede Sí. hacer todo. Hace Una 6 meses persona de tuvo un 86 años que se accidente case con tu y marido tiene un de problema. 29. Se enamoraron, ya te lo he Sí, dicho. Jai, una persona de 86 años se va a enamorar de uno de 29. Ok, un momento, Claro que se por puede favor. enamorar. Espérate, por favor. Necesito que te calles. Por favor. Ok. Hace 6 meses que le pasó a la señora, me dijiste. Se cayó y tuvo un problema en la cadera. ¿Y? Y hace 6 meses ella me dio un poder absoluto a mí para poder manejar sus cuentas, las propiedades que tiene, porque tiene 2 propiedades. ¿Tú no tienes ahí el poder? ¿Y cómo conoce a tu exnovio? Porque mi exnovio es masajista. Y cuando ya tuvo problemas de circulación, yo le pedí a él que viniera para que le pudiera hacer masajes. Y ahí se conocieron y se enamoraron. Sí. Después de que ese hombre ¿Y llegó a cuánto la tiempo casa, después se casaron? se casaron hace un mes, doctora. ¿Y cuánto tiempo le estuvo dando masajes? Bueno, ya él vive en la casa, estuvo 3 años viviendo en la casa conmigo. Oportunistas que son los dos. Oportunista eres tú, que aparece Sí. después de 5 Yo años no quiero a buscar nada. a Yo tu simplemente abuela. quiero, porque si no la van a matar. Como No la mataste vamos a matar. a mí el viejo de tu Entonces, tu postura es que esta señora está competente, Sí, doctora. está clara de Si mente. usted la ve, ella está perfecta, No, doctora, feliz, ella no doctora. está bien. Está feliz. Ella no Ok. está bien. ¿El esposo de la señora vino? Sí, es mi testigo. Ay, tu testigo. Yo Vamos también a tengo un pasarlo, testigo. por favor. Buenas tardes, María, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Ajá. Yo llevo 3 años viviendo en la casa de mi exnovia, Stephanie, pero La casa no es de ella, es la de la casa abuela. es de mi esposa. Entonces, Ajá. yo llevo casi un año separado, 2 años con ella, pero un año ya divorciado de ella. Entonces, yo me casé con la señora hace un mes. Ella se llama Feliciana, tiene 86 años. Pero la señora, después de la caída esa que se dio en la columna, ella no quería ver ni a la nieta, ni a ella, ni a nadie. Ella lo único que quería era estar conmigo, con su masajista. Yo soy profesional de Porque está masaje. enamorada, Yo trabajo doctora. siendo un Descarado hombre que son los profesional de hombres masaje. aprovechándose. Excuse me. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora lo único que le gusta es estar conmigo, ¿sabes? Darme cariño. Es que cuando yo le doy cariño a esa señora, se siente tan segura de mí que ella no quiere tener a Descarado, ningún hombre, ni aprovechándose. mayor, ni joven, ni nadie, No tienes porque todos los corazón. hombres ella Aprovechándose la atormentada. vida del Ella cariño. se siente atormentada con otra persona. Sí. Y ella me dice, Quiere "Ay, yo quiero quitarme estar del con mi camino". ángel. El único que me hace sentir bien, que me hace el amor rico, que me toca, que esto y lo otro. Y créame, señora, que cuando esa señora se quita esos dientes, no, ella se pone unos dientes. Cuando ella se quita esos dientes, ella me hace, vaya, me da una
bien rica, me pone bien rico. Ay, perdóname si interrumpo, perdóname si digo eso, pero ella se siente muy bien estar conmigo. Descarado que eres. Ella me hace el amor como nada, como Descarado. ninguna mujer me ha hecho. Y yo me siento feliz, es el amor de mi vida. Pero ella quiere estar conmigo, ella me ama a mí, yo la Sí, amo a ella, muchacho. y ella quiere estar conmigo. Sí. Tú después de Oye, Oye, 4 ¿dónde años... está la señora vino aquí Tú no te hoy? importaste de tu Ay, abuela. un momento. Doctora. La señora vino aquí No, hoy. Ella no doctora, vino no porque vino. ellos la tienen en un cuarto No, encerrada. doctora, La ella no tienen quiere ver- encerrada. ¡Silencio! Ella no quiere ver a esta mujer, ella me lo dijo, doctora. Sí. Me dijo, yo no quiero ir, porque el papá de esta mujer La le tienen pegaba a encerrada. Felicia. El Doctora, papá de yo esta tengo un mujer le testigo, pegaba, por ella no quiere favor. saber nada de esa familia. Mira, O sea que la señora no está aquí hoy. ella no está Esto aquí. complica la situación. Doctora, por favor, no le den la custodia a ellos. Ellos quieren abusar de ella, la van a ¿Cómo matar. vas a decir que Tu nosotros abuela le queremos firmó abusar un de ella? No, poder. está enferma. Yo tengo un testigo, por favor. Ok. Vamos a darle chance. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Y mira, por favor, yo quiero que esté presente el doctor Moisés Irizarry, la doctora Madeline Hernández y el detective Peñate, para que estén presentes durante lo que se desenvuelva aquí, lo que se desarrolla aquí. Ok, por favor, esta situación está compleja porque el tema central, que es la señora Felicia, no está aquí presente hoy. Está bien sospechoso lo que Ok, está pasando. pero hay cosas que me están Claro. preocupando. ¿Cuál es su nombre, señora? Buenas tardes, mi nombre es Tania. Tania. Yo conozco a esta mujer hace varios años, de cuando trabajaba en el home. Allí en aquel momento me quedé callada con las cosas que viví. En primer lugar, mantenían a los pacientes, a los ancianos, todo el día medicados, Doctora, si sedados. no podían dormir, doctora. Sí, ¿Usted era empleada allí en yo ese era, lugar? sí, asistente de enfermería. Yo te contraté Ok. para que limpiaras el A mucha no para que viniera honra, para acá. descarada. Hace un mes, supuestamente, él se casó con Felicia. Estos descarados ¿Cómo que vas a decir son, supuestamente si estuviste en la fiesta de sin la boda? amor, sin deseo, sin nada. Sí, yo estuve en la boda, Simplemente pero por con el un dinero. propósito. Porque estábamos Doctora, celebrando. el propósito mío era de hacer una afirmación para que su nieta conociera la realidad de lo que se vive allí. Felicia es una persona que no tiene mente, es decir, está incapacitada. ¿Tú tienes esas Sí, imágenes? cómo no. ¿Las Si tú trajiste? tienes un video Ok. para que usted lo vea. No, de vamos, manera ok. descarada. Yo tengo el poder. Te voy a arrastrar. Pero qué brutas, Dios mío. Porque me da rabia. Malísima. Ahí yo tengo el Doctora, video. usted ve lo que- Doctora, Doctora, dos mujeres, lo único que doctora. le pido, por favor. ¡Ya cállese! Vamos a ver las imágenes, señor director. Estoy enamorado de Felisa, de mi mujer. y Mire es eso. bonita, mira, el amor no es edad, y estoy con ella, muy linda. ¿Cómo no vas a saber si se acaba de casar, Felicia? So descarado. Claro, él está viendo Si ella no sabe ni quién tú eres. felicidades. ¿Cómo vas a poner a mi Felicia así? Descarada. Doctora, tenía un... ¿Qué descarado? Mira, mira. ¿Cómo me haces? Después de 4 años tú te vayas a preocupar de tu abuela, ahora no la busques. Felicia, que ni te conoce, no sabe nada. Esa señora lo que quiere es cariño, que la cuide. Cariño, cara dura. No que la maltrate. Pudiera no que ser le tu estén dando abuela. esas facturas, ¿eh? ¿Estás feliz? Sí. Dale un besito. Qué bonito eso en la cabeza. Mira eso. Un besito. Carita. Descarada. ¿Cómo me lo entiendes? ¿Usted no entiende? No entiendo nada. ¿Él no entiende? No entiendo Si nada. se acaban de casar. Y yo soy... No entiendo nada. No. Quítame eso de la cabeza. Descarado. Quítame. Déjeme dormir que mañana tengo que trabajar. No, mañana no vas a trabajar tú. Yo no la estaba, Mira, no sabe. Sí, yo no la estaba maltratando. quítemelo. Yo la estaba dando alivio y cariño. Ella se Sí. siente dormida, por eso que ella no vino, porque Sí, uno descarado. viene aquí Sí, con descarado. su cuenta propia. Yo los estoy dejando, que detective. sí. Ella no porque pudo yo, venir, yo señorita, estoy no dejando a pudo. todo el Debemos mundo que estar actúe viendo como, su boca. como lo que están haciendo, pero yo creo que no hay mejor evidencia que lo que estamos Claro viendo que aquí sí. hoy. Muy de acuerdo. Doctora, eso fue un Y momento si ellos que son ella tan tuvo- bestias, que son tan anormales y actúan de esta manera aquí frente a un oficial de la policía, frente a mí, médico, o sea, que se los trague el infierno. Seguro que sí. Ok, doctores, no tenemos a la paciente aquí, no tenemos a esta señora aquí.
Pero en base a estas imágenes que hemos visto, y de una manera superficial y generalizada, ¿pueden ustedes determinar si esta señora está sufriendo algún tipo de senilidad o de Alzheimer o de algún tipo de pérdida de sus... Sí, cómo no. Empezando, y yo creo que el doctor pudiera colaborar conmigo, la señora habla que ella necesita ir a trabajar. Ya eso es la primera señal de que es obvio que esta señora ya no trabaja, es una persona anciana. Número 2, está totalmente perdida. No sabe quién es quién, Ella no sabe quién es quién. no sabe qué le pasó. No sabe lo que está sucediendo, en qué evento está. Entonces, estamos viendo evidencia de que esta persona posiblemente tiene una demencia, aunque no ha sido evaluada, pero es evidente por los videos. Sí. Y yo podría decir, un paciente que llega así, automáticamente dice, este paciente tiene demencia, luego determinamos la causa de esa demencia, pero es claro que la tiene. Es bien obvio, doctora, que esa señora no puede consentir hacer nada, mucho más menos tener relaciones sexuales, ¿Cómo tú como lo que ha dicho el animal conseguiste una licencia de matrimonio para esa señora? Doctora, ella fue conmigo a buscarla. Ella estaba feliz. Todavía está feliz. ¿Usted cree que hay Claro, doctora, sin duda alguna. suficiente causa probable para detener a estas dos personas, abrir una investigación inmediatamente y ver hasta dónde llega el desfalco que han causado ambos? Doctora, y salir corriendo a ver si la señora está bien, en bien estado, honestamente. Temo por el bienestar de ella. Ok. Decisión del caso. Te nombro inmediatamente como guardiana y tutora de Gracias, tu doctora. abuela. Los desalojo a ellos que van a ir presos en este momento porque los dos están detenidos. No, doctora. Porque aquí hay suficiente evidencia para detenerlos a los dos en este momento y que enfrenten cargos de abuso de anciano, de robo. Explotación, Porque aquí hay explotación, hay robo. abuso sexual. Y ustedes en su casa, si tienen algún anciano, por favor, busquen los lugares apropiados. Hay lugares apropiados, hay lugares buenos, hay personas que son buenas. Antes de usted emplear a alguien para cuidar a un anciano, búsquele en los antecedentes penales. Y si tienen algo parecido a lo que tenía la bandida esta, por Dios, ni se acerquen a ellos, porque lo que vienen es a robar y abusar. Te deseo buena suerte. Dicho, caso cerrado. Caso cerrado. A los 3 meses empezó a actuar diferente. Se me desaparecía varias noches, venía a cualquier hora borracho, me buscaba al lado, doctora, me tenía confundida porque